Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios, muy bien. Saliendo del disfrute del campo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, la vida es así, disfrute y trabajo para seguir disfrutando. Es un círculo. Voy a admitir a todos los que están allí, así ya empezamos. En esta oportunidad vamos a hacer un solo Zoom porque al iniciar el segundo se perdió toda la grabación del primero. Entonces vamos a tratar de poder concentrar todo en uno, para poder quedarnos con la grabación para aquellos que no pudieron ingresar por temas de trabajo o temas de conectividad. Para eso les vamos a ir pidiendo que, bueno, que tanto consultas, disensos, consensos se pueden ir compartiendo por el chat. Le doy ingreso a todos los que están allí en espera y... Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. Nos saludamos y si les parece, gracias a todos por estar. Vamos silenciando micrófonos. Desactivar, está activado. Para poder empezar. Gracias por dedicar un tiempo a este espacio, por por tener interés. Cuando tengas que hablar, no lo dejes. Cuando vos tengas que hablar, lo activas. Ya sé, pero ahora están hablando y saludando. Vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, ahora, sí. Bien. Bueno, en esta oportunidad, en este segundo conversatorio, como habíamos planteado entre todos, que era de interés, lo que había para reflexionar en estos momentos, vamos a no repetir, pero sí retomar algunas ideas fuerza que las vamos a ir pudiendo desarrollar un poquito más en este segundo conversatorio. Por eso, el propósito del mismo es, bueno, dar continuidad a la incorporación de herramientas que nos permitan desarrollar capacidades necesarias para diseñar, planificar, liderar, evaluar, orientar todos los procesos formativos de calidad. Así que si les parece, a ver si queda alguien más por admitir aquí, vamos a poner la presentación. Estamos... Si visualizamos en este espacio, vamos a seguir pudiendo profundizar en esto que dimos en llamarle un modelo superador. Como hablábamos en el encuentro pasado, por lo menos a mí, eso de reiterar esa nominalización de modelo híbrido, me parece que siempre va a generar como una dicotomía y es como una ausencia de identidad propia. Entonces yo apunto desde este espacio bueno, encontramos una palabra que algunos de ustedes la validaron y por eso me seguí profundizando en este modelo superador, que además a la larga va a tratar de ser un modelo inspirador de nuevas instituciones que sigan nuestro hacer y quehacer desde el lugar de la innovación y de las prácticas colaborativas. Por eso creo que otra de las cuestiones que me di el permiso para poder encuadrar y enmarcar es que ya no vamos a hacer escuela en el siglo XXI. Creo que como personas y como seres humanos éramos como, yo me siento aquello de hablar del siglo XXI, ¿no? En el 2000 y hablábamos del siglo XXI y pensábamos que todo el siglo XXI casi que iba a ser igual que en todas las décadas. Entonces creo que no, que el 2020 nos marcó esa marca de decir seres humanos no son todo lo que ustedes quieran decidir va a estar en decisión de ustedes y todo va a ser igual. Por eso
En este momento y en este espacio quiero pedir el permiso de hacer escuela, porque ese es el énfasis del espacio, la didáctica y la pedagogía, un hacer y no solo un discurso teórico, pero en clave epocal. Creo que, bueno, vamos a transitar una década que va a marcar una época diferente en la educación. Como decíamos en el encuentro pasado, algunas ideas fuerzas que quiero reconfigurar y reafirmar porque sé que hay personas que se integran a este espacio, en este conversatorio. Estamos hablando y visualizando nuevas configuraciones, o sea que la normalidad la vamos a erradicar, la deberíamos erradicar del discurso enunciativo de los docentes. Estamos asistiendo a un nuevo ecosistema, esto lo vimos en el encuentro pasado, un nuevo ecosistema social y un nuevo ecosistema organizacional de las instituciones. Y no lo tenemos que ver como pérdida, no se tiene que ver como pérdida lo que estamos viviendo hoy, sino que tenemos que ayudar, acompañar, como decíamos en el comienzo, tanto a nuestros alumnos, a nuestros docentes, a las familias y a toda la red que incluye esa comunidad educativa, que estamos ante la posibilidad y la oportunidad. Si no, siempre estamos mirando la pérdida o el déficit. Por lo tanto, creo que esta ruptura que tuvimos es un punto de inflexión para la transformación. Y en esa espiral epistemológica que tenemos, disciplinar, configural desde las relaciones humanas, desde los sentires y desde los saberes, tenemos que verlo como eso, como un nodo, como un punto de inflexión, pero de ahí van a bifurcar diferentes caminos, porque tampoco entendemos que haya recetas, sino que cada uno va a construir a la interna de su institución. ¿Por qué? Porque son procesos de transformación genuinos. La transformación no viene impuesta desde afuera, no viene impuesta desde organismos internacionales, no viene impuesta desde las políticas educativas, eso nos da un marco, pero luego uno en la microdecisión, en la microintervención, va a tener que reconocer y asignar los nuevos sentidos dentro de su propia realidad a este tiempo y espacio en el que vivimos. Por eso recordábamos esto, el cambio de paradigma desde las relaciones del saber, desde las relaciones, desde los roles, desde las relaciones de los espacios y de los tiempos. Pero ¿por qué tenemos que habitar ese tiempo fragmentado como lo veníamos haciendo? Inicio del año lectivo, fin del año lectivo, pasaje de raya, repite, no repite, va al otro año, al otro grado. ¿Por qué? Si el tiempo no está fragmentado, no hay nada que diga que el 1 de marzo empieza algo nuevo. Lo nuevo viene sucediendo en nuestros niños y en nuestras humanidades, en nuestros docentes, en nuestras instituciones. Entonces, esa necesidad que tenemos de encasillar en casilleros clasificatorios y en poner tiempo de evaluación, tiempo de definición, tiempo de encuentro, bueno, yo los invito a pensarnos en este tiempo, no fragmentarlo, sino que mirarlo como un tiempo continuo. Y en educación hoy ese tiempo continuo es la gran oportunidad que tenemos y tenemos que ser conscientes de ellos y llevar a nuestros docentes a que sean conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque este circuito viene de lo que vivimos en el 2020. Viene de ese cierre de diciembre, de aquel diciembre que estábamos presionados, tensionados por los casos, por la pandemia, por la necesidad de decir ya no puedo sostener más esto, y queríamos que aquel diciembre terminara. Pero terminó en una situación de un acuerdo convencional del ser humano. Y por eso tenemos que animar, invitar, orientar, acompañar a nuestros docentes y nosotros como directivos de las instituciones, a que los saberes no se fragmentan, que hay una continuidad, pensar en clave de circuitos. Esos contenidos van a tener que generar nuevos circuitos de enseñanza y aprendizaje desde esa perspectiva integral e integradora, pero integradora además con la biografía del estudiante. Por eso va a ser tan importante esa mirada, ese valor, ese lugar que le asignamos a la experiencia que nuestros niños, nuestras familias van a vivir desde un lugar sustentable y sostenible. ¿Por qué? Porque esa experiencia es la que nos va a hablar de lo que hablábamos en el encuentro pasado, que es el valor del vínculo, el valor de la mirada,
el valor del miedo que muchas veces nos paraliza, nos atemoriza, el hecho de que nuestros alumnos estén en una presencialidad corpórea, no significa, no podemos garantizar que están en una presencialidad en esa disposición a aprender. Y eso es algo que el docente tiene que tener muy en cuenta y los directivos acompañar a esos docentes a esta nueva mirada, porque tal vez y nosotros como directivos mirar a nuestro cuerpo docente cómo es que viene para este reinicio, porque muchas veces ya podemos pensar, bueno, no van a saber nada, se olvidaron de todo, y ya empezamos con miradas clasificatorias, miradas que adjetivan al otro. Y esa mirada, recordemos, que es la que genera esa capacidad del otro de cómo me va a ver la maestra. Ese oficio del alumno se pone en juego de una manera además sobredimensionada por las expectativas que tiene el mundo adulto sobre el niño, por las expectativas que tiene la familia hacia la institución educativa y también hacia la propuesta educativa. Y vuelvo a rectificar y a ratificar lo que decíamos en el conversatorio anterior. No caigamos solo en un nivel organizativo. No solo atendamos a las demandas de la familia en cuanto al organizativo, la hora, el horario, las actividades que se renuevan, se normatizan, sino que pensemos en mirada pedagógica, en mirada didáctica. Ayer este cuadro, que es un cuadro que tomé de mi tesis de maestría, pero que toma todo este recorrido que, bueno, que yo ya en el 2008, 2009, cuando estaba construyendo la tesis, ya hablábamos de esto, pero creo que toma una gran vigencia hoy y que integra todo, la gestión participativa, las nuevas tecnologías, esas condiciones de ingreso de los alumnos y las alumnas, la educación media que hoy está con un foco y con un lente muy grande, muy agudo por la sociedad, por las autoridades, por todo. También tenemos que pensar en esos adolescentes. Entonces, ¿cómo vamos a generar esas redes internas y externas? ¿Cómo vamos a garantizar ese clima institucional que no pierda la identidad, pero que pueda reconocerse en una nueva identidad? Porque, como les digo, el abandono, la desafiliación, la desvinculación no es solo corporal, muchas veces puede ser desde lo emocional. Por eso, otro permiso en esto de construir la comunidad educativa. Y quiero invitarlos a pensar que hace muchos años que escuchamos hablar de actores educativos. Yo los quiero invitar hoy a que pensemos en otra nominalización, autores educativos, porque el actor es aquel que hace el guión que otro escribió, y el autor es aquel que se siente tan implicado y tan involucrado y se siente perteneciente a ese espacio, que es capaz de que su voz sea escuchada. Y esto pensando especialmente en ese grupo etario de las edades del tercer ciclo de primaria y el primero de media, ¿no? Donde también este lente en este inicio se está poniendo con mucho énfasis. Vuelvo a traer esa implicancia, es habilitar y posibilitar nuevas formas de participación que construyan esa implicancia, que se puedan escuchar las voces de todos para construir nuevos sentidos en esa experiencia escolar. Y ahí hay que cuidar mucho la violencia simbólica que ejercemos desde las instituciones. Hace 7 días las instituciones públicas de primaria, secundaria tienen otros calendarios, los colegios privados desde sus lugares vienen construyendo la experiencia simbólica. Pero han dado lugar a pensar qué pretende el otro, qué espera el otro de mí, cómo lo vamos a ver. Entonces, esas significaciones hay que ser cuidadosos para que no volvamos a lo que veíamos en el encuentro pasado, esto del conflicto de las subjetividades, esto de enfrentar las verdades que son provisorias, porque hay fragilidad en las estructuras, y esa escasa vigencia de lo dicho, esa futilidad que tiene el tiempo, el no lugar como lugar, porque tenemos otros lugares donde suceden actos educativos. Tenemos otros lugares donde nuestros estudiantes están viviendo.
Eso es lo que nos lleva a reflexionar con que las nuevas configuraciones ya no pueden entrar en el modelo de escuela de la modernidad. Estamos por eso en esta clave de época, porque no puedo decir si dentro de 20 años vamos a estar igual o vamos a haber construido otro modelo. Por eso quiero tomar aquí las palabras de Tenti, que dice que los alumnos son producto de las instituciones donde transcurren sus vidas. Hoy cada uno está obligado a hacerse a sí mismo. Expresa que la exclusión cultural es diferente a la de los bienes materiales, pues se puede sentir hambre e ir en busca de, pero la necesidad sentida del hambre de saber no existe. Y como nos dice Tenti, vale la pena recordar que es más fácil construir escuelas que desarrollar el aprendizaje en las personas. Y creo que ese es nuestro gran desafío, porque lo que no podemos perder es el desarrollo humano, la construcción de ciudadanía, los espacios de participación genuinos, que no es solo dejar hablar o hacer una asamblea o trabajar con líderes. La participación es una construcción que se hace en un proceso y en un proceso validado por toda la comunidad. Por eso allí hay un fragmento también de la tesis que habla sobre la experiencia cívica de nuestros jóvenes, que es esto de participar en espacios activamente para conquistar la autonomía individual y colectiva, para construir el sentido de pertenencia y de capacidad para intervenir en la comunidad. ¿Por qué retomo esto? Porque me parece vital en este momento donde se ha trabajado y cuestionado tanto a los jóvenes por su actitud cívica frente a la pandemia, por no acatar, no asumir, no actuar con responsabilidad frente a las aglomeraciones y todo lo demás, los jóvenes se sienten interpelados y van a ir a la institución educativa y tienen que sentir que tienen un lugar donde poder expresar cómo se sienten y cómo se construye la ciudadanía, porque no es un mandato. A los 18 años no se es ciudadano. La construcción de ciudadanía es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Y esa construcción de ciudadanía, eso nos hace poner el foco hoy en este conversatorio en ese capital social que es responsabilidad de las instituciones educativas a contribuir a la construcción. Y se va a construir a partir del capital humano que tenemos. Cuando en el 2020 nos detuvieron las instituciones, conversábamos en muchos espacios de asesoramiento en hacer reflexionar a los directivos que de acuerdo al manejo que tenían de la tecnología por parte de sus docentes, estaban midiendo el capital humano que tenían en esos docentes. Por esa capacidad de resiliencia que tenían esos docentes, era el capital humano, donde un directivo sabía que podía pararse en él para a partir de él poder construir con otros. Ese capital humano es el que nos va a permitir ese desarrollo humano que va a asegurar la construcción de la ciudadanía, ese capital social que necesitamos por acción colectiva construir entre todos, porque esa trama social es la que tenemos que impedir que se fragmente. No podemos seguir haciendo frente a problemas nuevos soluciones viejas para poder ir viendo que nuestras sociedades se van fragmentando cada vez más y escuchamos hablar de la brecha, pero no vemos que hayan acciones que puedan impedir que esa brecha suceda. Entonces, hay que construir el entramado, el entretejido que nos acepte y nos garantice que vamos transitando hacia ese capital social en nuestras comunidades. Y eso se hace desde la interna, por eso digo que son procesos internos, individuales y personales. Reconstruir en el ámbito microsocial aquellos vínculos sociales que luego se logran poder poner en transferencia en toda la sociedad. La posibilidad de construir ese capital social, ese nuevo mundo relacional que entreteje valores y normas, símbolos y lo imaginario es lo que nos va a permitir vivir juntos sin perder nuestra misión, que es la de educar. Por eso nos dice Leshner, el capital social no es un atajo que permita enfocar la interacción entre individuos sin una referencia a la sociedad. La producción de capital social presupone un imaginario fuerte entre nosotros. Dicho en otras palabras,
No es muy fácil que las personas establezcan relaciones de confianza y cooperación social, si no se visualizan que comparten algo común entre ellos. Y esto lo habíamos visto en el encuentro anterior y es muy importante, porque cuando apelamos tanto a la singularidad, tenemos que pensar que no podemos quedar atrapados en la fragmentación institucional. De lo individual tenemos que construir lo común, de lo singular tenemos que no perder lo grupal. Cabe preguntarse en ese horizonte de oportunidades para expandir esa libertad individual, ¿se prepara a los individuos para empoderarse de ella? Ahí hay algunas preguntas, hay algún desarrollo que queda en la presentación, donde lo más importante, creo yo, de esto es los deberes, los derechos, los compromisos y las responsabilidades que no pueden quedar en lo declarativo, que tienen que trascender en la acción, que construir capital social no es solo reconocer, sino que implica reconocerse para constituir capital relacional, o sea, esa capacidad de crear vínculos. La educación es el vehículo para iniciar el proceso de formación del sujeto. Como nos decía Paulo Freire, la práctica educativa debe constar con la presencia de sujetos educando y educador, pero no con roles excluyentes. Ambos aprenden de ambos. El objeto de conocimiento, los objetivos que conllevan a la intencionalidad y finalmente a la metodología. Toda práctica educativa es una dimensión necesaria para la práctica social. Y aquí es lo que quiero centrarme en esto de que como mundo adulto tenemos que pensar el tema de la autoestima, porque era lo que veíamos en el encuentro pasado, hablamos de educación emocional y eso es muy vago, es muy amplio, es muy diverso. Pero cada uno de nosotros tenemos un yo ideal, que es ese que construimos desde el día que nacemos y donde la mirada de todo el mundo adulto está depositada en las expectativas que esa persona pone en ese recién nacido. Y cuando esas expectativas se van construyendo en función de los valores, la cultura, los códigos, de ese mundo en el que ese niño crece, empieza una comparación con el yo real. Y ahí aparece la conciencia de déficit. Esa conciencia de déficit, si no es trabajada, si no es validada, si no es valorada y solo es derivada, nunca va a poderse construir desde el interior de esa persona, ver qué cosas debe cambiar para poder decidir, y no desde la autoexigencia solo en soledad, sino en cooperación, en colaboración. Y para eso hay que vivir el esfuerzo y hay que vivir la frustración. Esto que muchas familias dicen, no, a mi hijo no quiero que tenga la frustración de no poder celebrar un cumpleaños, no. La frustración hay que transitarla. El duelo hay que transitarla. El dolor hay que transitarlo. Y además, las cosas se logran con esfuerzo. Pero cuando esa conciencia va teniendo una distorsión, va generando una baja autoestima. Y esa baja autoestima es la que degenera ese deterioro de la imagen de ese alumno que siente que no va a poder. Entonces, cuando ese yo ideal se va alejando de ese yo real, porque el mundo adulto también lo va comparando desde las evaluaciones, y por eso es tan importante esto, dejarlo en ese pienso, de esa evaluación, de esa bienvenida, de esa hoja de ruta que vamos a transitar en este primer bimestre, tener pensado cómo es que vamos a calificar, a adjetivar el saber del otro. En ese modelo superador, que con el permiso de ustedes y la validación de ustedes lo dejé instalado, habíamos hablado ya en el encuentro pasado que el contrato educativo está interpelado y que necesita nuevos cambios, que esos lugares del enseñar y el aprender y las relaciones del saber y los conocimientos a enseñar, porque tenemos que hablar de itinerarios de aprendizaje, tenemos que hablar de itinerarios de enseñanza, tenemos que hablar de nuevos dispositivos en esos nuevos espacios, en esos nuevos tiempos y en esa clave de evaluación. ¿Por qué
posicionarnos desde la gestión, como dice el conversatorio, articuladora del quehacer educativo, porque yo creo que la gestión es el cimiento de todo. Y me fui al origen etimológico de la palabra. Hay una frase de Blesmar que se ha hecho muy común en el mundo educativo y hasta empresarial, que es: gestionar es hacer que las cosas sucedan. Pero yo creo que es más que eso, porque sucedan de un modo determinado, en un proceso determinado, en un tiempo determinado y con una energía determinada. Para mí es tan importante la palabra gestión que cuando fui a buscar el origen etimológico, viene del latín y es un gesto. Es ese gesto que cada uno de nosotros tenemos que hacer hacia el otro en sujeto de posibilidad, en gesto humano, empezar en el otro como clave relacional. Por eso creo que la gestión se hace en contextos de relación, realización e intención. Además, su raíz viene del verbo gerere, que nos marca esa idea de hacer o de emprender algo. Y de este modo, la raíz léxica de gestión es gestación. Es algo que se gesta. ¿Y cómo se hace un proceso de gestación? El periodo de gestación es un proceso extenso, es un proceso interior, es un proceso que va asociado a un proyecto de vida que va cambiando en nosotros hasta lograr ese producto relevante que es en el momento de parir, podemos decir, de esa aparición de ese ser humano. Pero hay una ingeniería que va sucediendo en ese proceso. No es de un día para el otro. Uno no puede instaurar una nueva gestión, porque la gestión sucede en un tiempo. Por eso, la gestión es sustentadora del quehacer, es la que posibilita generar esos cimientos y es la que trasciende la intuición. Creo en una gestión macro y en una gestión micro, que es en la que vamos a ir introduciéndonos en próximos conversatorios si ustedes validan este espacio, que es la gestión de aula, la gestión de los saberes, la gestión de la palabra en lo conversacional, la gestión de las emociones, la gestión de los tiempos, la gestión de los espacios y la gestión de los no lugares. Este era un cuadro que ya lo habíamos visto en el encuentro pasado, pero pensando en no perder que tenemos que ser muy cuidadosos de la gestión del conocimiento para consolidar nuestro modelo organizacional de gestión, y donde vamos a partir de ese diagnóstico en esta primera etapa. Algunos dispositivos de diagnóstico que quiero apresurarme para no quedarme sin la voz de ustedes. Nos dice Rebeca Nijovic, un dispositivo puede entenderse como un modo particular de organizar la experiencia formativa y evaluativa en y sobre la práctica educativa, en el marco de ciertas condiciones consensuadas de tiempos, espacios, tareas para su reflexión. El dispositivo que cada uno va a elegir debe ser aquel que le permita hacer su propio recorte, no es copiar dispositivos porque alguien me lo pasó, o porque lo vi en algún lugar, lo tengo que haber interiorizado, tengo que ver con qué intención voy a proponer ese dispositivo y qué es lo que voy a provocar a partir de ese dispositivo para construir conocimiento. Por eso Perrenú nos señala que en algunos docentes no les gusta reflexionar, se resisten a hacerlo y eligen una modalidad de reproducción de saberes, bien aprendido del oficio del alumno. Lo que queremos a partir de estos dispositivos es transitar hacia la práctica reflexiva y hacia una reflexión sobre las prácticas. Algunos dispositivos para poder ayudar a los directivos y supervisores a un cambio institucional. El iceberg, el prisma de Antunes, el SER, la teoría U, observación participante. No quiero desterrar las dimensiones institucionales, más allá que hoy están muy movilizadas y no están tan constituidas como hasta la década pasada, pero creo que también es importante identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Matrices de análisis, el árbol de problemas y el análisis documental.
Esto era lo que habíamos visto en el encuentro pasado, que siempre partir de dónde estoy situado, qué acciones voy a realizar y luego poder ver esa intervención. El iceberg, por si algunos que no lo conocen, es un dispositivo que nos permite ver lo visible como aquello que es lo superficial, aquello que es lo primero que vemos en cualquier lógica o dinámica institucional. Pero hay que seguir hacia abajo y poder identificar qué valores y prioridades tiene esa institución que hace que eso visible nosotros lo podemos ver. Y tenemos que ir más abajo todavía, porque tenemos que llegar a ver la cultura y los supuestos base que conllevan a que esa institución tenga ese discurso, tenga esa organización, tenga esas prácticas y esas propuestas. El iceberg es un buen analizador para ver estas lógicas desde una formación diferente. El prisma de Antunes nos introduce algunos otros elementos, pero se mantiene en líneas generales, hace un desglose en 6 dimensiones, pero los componentes están allí, no quiero detenerme en esto, pero podemos profundizar en ellos en próximos encuentros. El dispositivo SER, que es muy conocido quienes siguen a Rebeca Anijovic, que es el seguir haciendo, el empezar a hacer y el reformular o revisar. La teoría U, que es una teoría de Otto Scharmer, que no sé si ustedes la conocen, pero les va a quedar aquí en esta presentación cómo es una teoría que busca salir de las perspectivas tradicionales para ir a una mirada más emergente, más innovadora de las organizaciones, donde tiene su marco metodológico, pero que busca el cambio profundo y conectar con el yo auténtico de las organizaciones. Por eso es tan importante y es tan valiosa hacer experiencias en torno a esta teoría, porque nos permite ver en una forma activa, personal y situada sobre qué piensan y qué sienten las propias organizaciones, y nos puede permitir reflexionar sobre algunas cuestiones que nosotros hacemos en forma intuitiva. Allí les voy a dejar los 7 espacios porque quiero pasar a escucharlos a ustedes. Solo para cerrar este espacio, porque nos van a quedar 7 minutos para ustedes, pensar las instituciones desde una perspectiva genuina de accesibilidad, donde los escenarios cotidianos posibiliten modelos de gestión participativa, donde la innovación no sea solo desde las prácticas, sino buscando una nueva manera de entender lo educativo, partiendo de las configuraciones institucionales, acuñando nuevas formas de hacer instituciones, volviendo tangible los intangibles, para aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a emprender. Esto, compañeros, es lo que tenía hoy. Quiero llegar hasta aquí. Nos va a quedar la estructura del conocimiento y la sinergia organizacional para el próximo encuentro, porque ahora, como es un conversatorio, lo más importante en estos 6 minutos y medio que nos quedan para que el conversatorio quede grabado es escucharlos. Se puede disentir, abran micrófonos y lancen palabra al viento. Yo creo que más que para hablar, tenemos para pensar y es como lo que decía Ferreira, la penetrabilidad, ¿no? Esto queda y después va haciéndonos reflexionar, porque dijiste varias cosas en muy poco tiempo, que a veces en ese poco tiempo no se pueden totalmente llegar a pensar, pero hay muchas cosas valiosísimas. Lo del siglo XXI, educación del siglo XXI, es verdad, el siglo XXI es muy largo, ya nos demostró el 2020 que pasan muchas cosas en muy poco tiempo. Lo de gestionar es hacer que las cosas sucedan, no siempre. Entonces a mí me queda mucho como para reflexionar, más que para hablar. Bueno. Quizás en la próxima sí pueda hablar. Irnos con más preguntas que respuestas, como nos decía Benedetti, es el valor. Eso mismo. Bien, ¿alguien más? Puse ahí, ya marqué fecha porque están preguntando, porque esta vez no hicimos relevamiento de mails,
Si alguien que no estuvo en el otro y quiere poner el mail allí, yo lo copio, pero como están preguntando por un próximo encuentro, ya fijamos allí una fecha, si les parece, a las 19, porque estamos ya con inicio de clase intensa, pero escuchamos. Bien, yo agradezco porque, buenas tardes, perdón, Verónica y a los demás. Bueno, yo hoy reconozco que la vez pasada me quedé con lástima porque quería entrar y no pude, no vi la contraseña. Hoy estoy aquí porque me interesó la charla, pero bueno, estoy como quedé como la colega que recién estaba hablando, que quedé reflexionando. En realidad soy maestra, soy del equipo directivo ni nada, pero bueno, tuve la oportunidad de tener a Verónica como inspectora hace unos años y bueno, sí, me dejó más que pensando. Así que gracias, nada más. Y espero poder seguir entrando acá a estos conservatorios. Nada. La idea es que cuando lo cerremos quede grabado, se pueda subir a YouTube y ahí ustedes tienen la presentación que la van a poder ir viendo. Bien, gracias. Porque si abrimos otro conversatorio con el mismo link, no nos graba. Bueno, Verónica, yo agradecerte con el entusiasmo que transmitís tus conocimientos. Agradecerte y habilitar estos espacios. Yo soy de Flores y estoy en una gestión de un centro. O sea, tu mensaje es alentador y sobre todo el entusiasmo que pones al transmitir tus conocimientos. Y la generosidad. Totalmente. Muchas gracias. A veces voy rápido, pero media hora es poco. No, Sí. aparte, como destacaba la compañera Marta, la generosidad también, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Verónica, realmente un placer como siempre escucharte. Y la verdad que este conversatorio es muy rico, te agradezco de corazón esta oportunidad para todos nosotros. Y quiero destacar una palabra de todo importante que hablaste, fue la autoestima. Y bueno, también trabajando con uno de tus grandes roles, que es el club de narradores, por ejemplo, la narración. Qué bien que le hace a los niños lo que es la narración, ser narradores para su autoestima. Siempre lo dije y lo defendí muchísimo. Entonces también quería destacar eso como una gran y poderosa herramienta también. Gracias, bueno, Patricia. Buenas tardes a todos. Yo no pude participar del primero porque no pude ingresar, pero me pareció muy válido esto y comparto con las compañeras lo dicho anteriormente y refuerzo lo que dijo una de las compañeras que habló en primera instancia, diciendo que no solo para directores y supervisores e inspectores, sino para todos los docentes es fundamental esta nueva mirada o este repensar y reflexionar al respecto. Así que estoy abierta para el próximo. Muchas gracias, Verónica, como siempre. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Daniel, ahí. Sí, te escuchamos. Para mí fue importantísimo, porque hay muchas cosas para reflexionar, pero tenemos que pasar por un cernidor todo lo que tú hablaste, porque es por un cernidor, pero a la vez cambiar nuestra cabeza. ¿Cuánto cuesta cambiar nuestra cabeza frente a todos estos desafíos que estamos teniendo? Yo te agradezco enormemente que pude estar acá y pienso también todo esto en todos los niños que nosotros, adolescentes que tenemos frente a las dificultades, a las barreras pedagógicas, y cómo también tenemos que cambiar muchísimo nuestro cerebro. Yo, sinceramente, hay cosas que las apunté, que impactaron, y después hay que pasarlas por, como dije, por el cernidor. Después veré qué hacemos y cómo te las hago llegar. Bueno, mi mail está siempre disponible, si quieren lo dejo aquí también. Sí. Porque realmente los 30 minutos se hacen muy cortitos. Trato de aportar todas las ideas que van como que concatenadamente. En el próximo quisiera entrar en dispositivos para gestión de aula, pero no me quiero despedir de ustedes sin pensar en una frase, ¿no? Y pensando en los maestros. No se recuerda lo dicho, sino cómo te hicieron sentir. Y quiero que me gustaría que pensemos en eso, ¿no? Cómo nos preparamos, porque hay tanta carga, tanta demanda de tantas cosas que, bueno, pretendemos que
que le demos respuesta a los padres, no tanta exigencia del mundo adulto